Seno venoso, muy bien. Otra vez señalando la X, color blanco. Os del cerebelo, muy bien. Solo 3 personas se equivocaron. José Enríquez a la cabeza aún. Nuevamente, X señalando una estructura. X de color negro. Ok, aracnoide 17, muy bien. 5 se equivocaron. Juan Gómez viene escalando nuevamente. Ahora estructura de color verde. Os del cerebelo. Bien. José Enríquez a la cabeza sigue. Color fucsia. ¿Qué señala ese color? Sigue José Enríquez a la cabeza. Estructura anatómica que señala la X. X de color blanco. Seno cavernoso. Bueno, hubo bastantes personas que se equivocaron. Se ve que no han estado repasando. Estructura anatómica que señala la X. X de color blanco. Espacio subaracnoideo. Muy bien. Estructura que señala la X. X de color negro. Os del cerebro. La mayoría, muy bien. Estructura que señala la X. X de color blanco. Prensa del ófilo o confluencia de los senos, muy bien. Cualquiera de las dos era válida. Estructura anatómica que señala la X. X de color blanco. Seno venoso transverso, la mayoría, bien.
Última pregunta, estructura que señala la X. X de color blanco. Tienda de la hipófisis. Ok, vamos a ver cómo quedó el podio. Juan Medina, tercer lugar, 13 respuestas de 14. Juan Gómez, 13 de 14 también. Y fíjense que el primer lugar también 13 respuestas correctas de 14 preguntas. Lógicamente el tiempo, tenemos también a Sara y a Valentina en cuarto y quinto lugar. Felicitaciones, chicos. Entonces, ahí estamos todo suyo. Ya voy a dejar de compartir y está todo suyo para el grupo que le toca el día de hoy. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo el día de hoy les va a hablar acerca de médula espinal. Una pregunta, ¿sí me están oyendo? Sí, sí te escuchamos. Ok, gracias, profesor. Mi grupo está conformado por Andrade Chelsea, Avendaño Isabela y mi persona Valentina Ayala. Isabela, pasa, porfa. Aspectos macroscópicos de la médula espinal. La médula espinal tiene forma aproximadamente cilíndrica. Comienza por arriba en el agujero magno del cráneo. En la imagen que podemos apreciar a la derecha del computador, podemos ver la médula espinal que inicia en la parte de arriba por debajo de la médula oblongada o cerebelo. La médula espinal varía dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontremos. Por lo menos en los niños es relativamente más larga. Suele terminar en el borde superior de la L3. En los pubertos o en las personas jóvenes adolescentes termina aproximadamente en la L2. Y en los adultos termina en el borde superior de la L1 o la L2. Depende de la anatomía de cada uno. Isa, pasa, por favor. Bueno, la médula espinal consta de una sustancia blanca que es externa y una sustancia gris que es interna. Para podernos ubicar en la médula espinal debemos conocer un punto anatómico de ella que es estratégico. En la imagen podemos encontrar las fisuras. La fisura medio anterior va a ser muchísimo más pronunciada y mucho más abierta que el surco medio posterior. Entonces, ubicándonos desde este modo, encontramos que la sustancia gris tiene una forma de H o de mariposa. Se va a encontrar en el centro. Y dependiendo del segmento o el nivel medular en el que nos encontremos, puede tener partes o puntas que se llaman astas o cuernos y pueden tener regiones anteriores, laterales, aunque esta es propia más bien de la parte torácica, y posteriores. Está rodeada por las tres meninges. En la imagen podemos observar de verde menta la dura madre. También encontramos la aracnoides, que es como la azulita, y la de rosado, que está más pegada a la médula, vendría siendo la pía madre. Ellas son las encargadas de darle recubrimiento a la médula espinal. Y en el espacio subaracnoideo, que está entre la aracnoides y la pía madre, correría lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí?
Los nervios raquídeos. Bueno, Isabel. Ok. Al lado de la pía madre, no sé, Isa, ¿puedes enfocar donde dice ligamento denticulado, porfa? El ligamento denticulado es como una parte o una fibra membranosa puntiforme que sale de la pía madre. Ellos prácticamente lo que hacen es cubrir y son utilizados más bien como puntos de referencia para varios procedimientos quirúrgicos. Ahora sí, Isabela, puedes pasar, por favor. Aquí encontramos la médula espinal en un corte transversal, pero vista desde una vista superior. Entonces, encontramos que la línea negra más externa sería la dura madre. La línea azul sería la aracnoide. El espacio entre ellas dos vendría siendo el subdural. Luego encontramos la pía madre, que es como la rojita anaranjada, rosadita, que está más pegada a la médula. Entre la aracnoide y la pía madre encontramos el espacio subaracnoide. Es por ahí donde va a recorrer el líquido cefalorraquídeo. Lo que encontramos en forma de gris oscuro en el centro es la sustancia gris, que tiene como forma de H o de mariposa. ¿Qué otra cosa? Ya, Isa, puedes pasar, por favor. Bueno, vale aclarar que la médula espinal tiene dos agrandamientos, es decir, ella es un solo cordón, pero va a haber dos puntos estratégicos anatómicos donde se va a hacer mucho más gruesa. Estos puntos se llaman intumescencias y está la intumescencia cervical, que la encontramos a la altura de las vértebras cervicales, y una intumescencia lumbar. Estas intumescencias se ven mucho más grandes o anchas debido a que en estas posiciones, en estas posturas, la sustancia gris va a ser mucho más abundante. También encontramos que en la parte inferior de la médula espinal hay un filum terminal. Ese filum es una prolongación solamente de la pía madre, que llega hasta el fondo y aproximadamente se ubica en la parte posterior del sacro. En la parte de la fisura longitudinal es mucho más pronunciada, como ya les había dicho, en la parte anterior. Para nosotros ubicarnos en la médula espinal debemos ubicar la fisura longitudinal anterior y de ahí en adelante podemos ubicar las demás estructuras. A lo largo de la médula espinal podemos encontrar 31 par de nervios raquídeos mediante raíces anteriores o motoras y también raíces posteriores o sensitivas, los segmentos de la médula. Vale aclarar que la médula no está segmentada, o sea, ella no está dividida, ni está partida, ni nada por el estilo. Esto se hace con el fin de poder mejorar su estudio, pero ella es un cordón único que va seguido. En la imagen que encontramos ahora podemos ver la división que tiene la médula espinal y podemos darnos cuenta que la médula en un adulto mayor no llega hasta el sacro. Si es caso, llega hasta el borde de la L1 o la L2, por mucho. Y aquí podemos encontrar que en las cervicales la médula inerva mucho de los músculos de la parte superior y por ende ayuda a las funciones que se hacen en esta parte, la respiración, los movimientos de los miembros superiores. Lo mismo ocurre con la parte torácica y la parte lumbar y sacra. Isa, pasa, por favor. La médula espinal para su estudio se divide en 4 porciones o 4 segmentos. El primero vendría siendo el segmento cervical. Este segmento cervical se encuentra ubicada en las primeras vértebras cervicales. Se toma como guía anatómica el respecto con la columna vertebral. Entonces, encontramos que el segmento cervical tiene una forma ovalada, las primeras, y redondas las segundas.
Por lo general tiene una sustancia gris de gran volumen, demasiado. Si nos podemos dar cuenta, es bastante grande la sustancia gris que podemos encontrar. Y también encontramos bastante sustancia blanca. Las astas anteriores son gruesas, son las que están en la parte anterior. Y no posee astas laterales. Y las astas posteriores son mucho más delgadas. Isa, pasa por favor. El segmento torácico. Esta inicia a la altura de las primeras vértebras torácicas. Tienen una forma un tanto redondeada tirando a ovalada. El volumen de sustancia gris es mucho más pequeño que en las cervicales y hay poca sustancia blanca. Las astas anteriores y posteriores son delgadas y aquí encontramos lo que serían astas laterales, que son las pequeñas punticas que salen en el medio de la asta anterior y de la asta posterior. Isa, pasa por favor. El segmento lumbar. Esta se encuentra entre las últimas de las vértebras torácicas y las primeras de las vértebras lumbares. Su forma es bastante redonda, es bastante grande, el volumen de sustancia gris es abundante y la sustancia blanca en comparación con la gris es más escasa. Sus astas, las podemos ver en la imagen, son bastante gruesas, tanto las anteriores como las posteriores. Y dependiendo de la bibliografía que se escoja, hay quienes dicen que poseen astas laterales y quienes no. Pasa, Isa, por favor. El segmento sacro. Este tiene características muy parecidas a la lumbar, solo que su tamaño es un poco más pequeño. Y ellas empiezan, el segmento del sacro empieza en la L2, la L3 aproximadamente. La sustancia blanca es fina y se encuentra en la periferia. De aquí se desprende lo que sería caudalmente la forma de cola de caballo, es decir, salen varios nervios. Isa, pasa por favor. Aquí podemos encontrar un cuadro comparativo entre los segmentos que tiene la médula espinal. Miren que la diferencia entre ellas en tamaño y en sustancia gris va a variar considerablemente. Las más grandes podemos darnos cuenta que son la cervical y la lumbar, debido a que en estas zonas es donde se hacen las intumescencias, o sea, es cuando se agranda la médula espinal. Pasa por Isa. La estructura. La estructura de la médula espinal consta de un núcleo interno, que es sustancia gris, que está rodeado de una cubierta externa que sería llamada sustancia blanca. La sustancia gris aparece en una sección transversal, como ya les había dicho, en forma de H o de mariposa. Y tiene regiones anteriores y posteriores que son unidas por una comisura gris que se llama canal o central del conducto ependimario. Hay que tener en cuenta que la cantidad de sustancia gris va a tener una relación directa con la cantidad de músculos que se vaya a inervar. Es por ello que donde están los agrandamientos, las entumescencias cervicales y lumbares, van a haber mucho más debido a que los nervios que salen de ahí van a inervar los músculos tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Entonces encontramos que la sustancia gris se divide en cordones. La sustancia gris es el conjunto de células nerviosas y prolongaciones, además de neuroglías, y posee una red intrincada alrededor de los cuerpos celulares nerviosos. Entonces encontramos una sustancia gris anterior, que a su vez se divide en una medial, central y lateral. La medial es la que ayuda a la inervación de los músculos esqueléticos del cuello y del tronco. La central ayuda en el núcleo frénico, accesorio y en el lumbosacro. Y la lateral
es la que ayuda a inervar los músculos esqueléticos de los miembros. Pasa, Isa. La sustancia gris en los cordones posteriores. En esta existen 4 divisiones o 4 núcleos. 2 de ellos se presentan a lo largo de toda la longitud de la médula y 2 de ellos solamente se limitan a la porción de la dorsal y la lumbar. Los 2 que se extienden durante toda la médula es la sustancia gelatinosa. Como se puede apreciar en la imagen, está en la parte de atrás del núcleo propio. Están en la parte posterior. Y esta constituye principalmente células del cordón gris posterior y están relacionadas con las secciones de posición y movimiento. A eso le llamamos priocepción. Encontramos el núcleo propio, que está por delante, es decir, adelante del núcleo de la sustancia gelatinosa, pero se encuentran ambas en la parte posterior de la médula. Esta es el que constituye la mayor parte del cordón gris posterior y recibe fibras del cordón blanco posterior que están relacionados con la temperatura, el tacto y las raíces posteriores. Encontramos también el núcleo dorsal y el núcleo aferente visceral. Isa, pasa, por favor. Por último, encontramos una sustancia gris con cordones laterales. Esto se encuentra solamente en la sección o en los segmentos que sean torácicos o lumbares, porque es donde se presentan las astas de este modo. Y las células son relativamente pequeñas, lo que dan es lugar a fibras sinápticas preganglionares. Isa, pasa, por favor. Bueno, la sustancia gris, como podemos observar en la imagen, es la que está en el centro, es la que tiene forma de H. En el centro de ella podemos encontrar el conducto ependimario. Por delante del conducto ependimario va a estar la fisura medio anterior. Todo lo que parte de ahí hacia la parte anterior va a ser motor. Y todo lo que parta del conducto ependimario hacia la parte posterior, el surco posterior, va a ser sensitivo. También podemos encontrar que en el conducto ependimario encontramos tejido epitelial cilíndrico ciliado. Este tejido epitelial es propio del sistema nervioso. Isa, pasa, porfa. Así como encontramos una sustancia gris, también encontramos una sustancia blanca. La sustancia blanca es la consistencia de mezclas de fibras nerviosas, que son neuroglías, y algunos vasos sanguíneos. Su función es rodear la sustancia gris y su color blancuzco se debe a la alta proporción de fibras nerviosas mielínicas. Y encontramos 3 columnas. La columna anterior, si nos ubicamos anatómicamente, la columna anterior vendría estando en la parte motora, es decir, del conducto ependimario hacia adelante estaría la columna anterior. La columna lateral se encontraría entre la columna posterior y la columna anterior. Ella estaría en todo el medio. Y la columna posterior es la entrada de las raíces nerviosas posteriores. Se encuentra del conducto ependimario hacia atrás. Pasa, Isa, por favor. Los fascículos y la disposición de los fascículos. Primero que todo, los fascículos son cada una de las regiones que componen la médula espinal. Dependiendo de su ubicación, así serán los estímulos y las respuestas que ellos reciben. Aunque algunos fascículos nerviosos están concentrados en ciertas áreas, los podemos ubicar en ciertas áreas de la sustancia blanca, porque se encuentran en la sustancia blanca. Actualmente se acepta que generalmente hay una superposición considerable, es decir, pueden estar tan juntos que puede estar uno arriba de otro. Pasa, Isa, por favor.
Aquí en esta imagen podemos ver varios de los fascículos. Podemos encontrar el fascículo corticoespinal lateral, que vendría siendo el óvalo rosado. Encontramos el fascículo rubroespinal, que está por debajo del corticoespinal lateral. Es ahí donde dicen que encontramos ciertas superposiciones. Y a lo largo de la médula y de la sustancia blanca podemos encontrar muchos fascículos que cumplen una función en específico. Pasa, Isa. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, las vías ascendentes de la médula espinal. Las fibras nerviosas sensitivas con diferentes tamaños y funciones se clasifican y separan en fascículos, haces nerviosos o fascículos de la sustancia blanca. Algunas fibras actúan como enlaces entre diferentes segmentos de la médula espinal, mientras que otras ascienden desde la médula hasta los centros superiores y conectan así la médula con el encéfalo. Los haces de fibras ascendentes se conocen como vías ascendentes. Estas vías conducen información que puede alcanzar o no el nivel de la conciencia. La información se puede dividir en dos grupos principales. La información estereoceptiva, que es la que se origina fuera del cuerpo, como el dolor, la temperatura, el tacto, y la información propioceptiva, que se origina en el interior del cuerpo, por ejemplo, en los músculos o en las articulaciones. ¿Pasa, Isa? Bueno, la organización anatómica. La información general procedente de las terminaciones sensitivas periféricas es conducida a través del sistema nervioso por una serie de neuronas. En su forma más simple, la vía ascendente hasta la conciencia consiste en 3 neuronas. La neurona de primer orden, que tiene su cuerpo celular en el ganglio espinal posterior del nervio raquídeo, una prolongación periférica que conecta con una terminación receptora sensitiva, mientras que una prolongación central penetra en la médula espinal a través de la raíz posterior para formar una sinapsis con la neurona de segundo orden. ¿Pasa? Porfa. La neurona de segundo orden da lugar a un axón que se decusa, es decir, que cruza al lado opuesto y asciende a un nivel más alto del sistema nervioso central, donde establece sinapsis con las neuronas de tercer orden. ¿Pasa? La neurona de tercer orden suele estar en el tálamo y da lugar a una fibra de proyección que llega a una región sensitiva de la corteza cerebral, como le señala Isa. Esta cadena, formada por 3 neuronas, es la disposición más habitual, pero algunas vías aferentes usan un número mayor o menor de neuronas. Muchas neuronas de las vías ascendentes se ramifican y envían información importante a la formación reticular, la cual activa la corteza cerebral y mantiene el estado de vigilia. ¿Pasa? Bueno, con estas imágenes les voy a explicar las funciones de las vías ascendentes. Las sensaciones dolorosas y térmicas ascienden por el haz o el fascículo espinotalámico lateral, y el tacto ligero y la presión ascienden por el haz espinotalámico anterior. El tacto discriminativo, que es la capacidad de localizar con exactitud el área del cuerpo que fue tocada, asciende por los cordones blancos posteriores, y por este mismo espacio ascienden también la información procedente de los músculos y de las articulaciones relacionadas con el movimiento y la posición de las diferentes partes del cuerpo y las sensaciones vibratorias. ¿Pasa? Bueno, nos ubicamos en la imagen de la izquierda, que son las vías del dolor y la temperatura. Estas ascienden por el fascículo espinotalámico lateral. Los receptores del dolor y de la temperatura de la piel son terminaciones nerviosas libres. Los impulsos dolorosos son transmitidos a la médula espinal por fibras de conducción rápida y de conducción lenta. Las fibras de conducción rápida alertan a la persona del dolor agudo inicial, mientras que las fibras de conducción lenta son responsables del dolor prolongado. Las sensaciones de calor y frío se desplazan también por fibras A delta y de tipo C.
Estas son las de conducción lenta. Los axones que penetran en la médula espinal desde el ganglio espinal posterior continúan hasta la punta de la columna gris posterior y se dividen en ramas ascendentes y descendentes. Estas ramas recorren una distancia de 1 o 2 segmentos de la médula espinal y forman el fascículo posterolateral de Lizard. Ahí donde está mostrando Isa. Las fibras de la neurona de primer orden forman sinapsis con células del asta gris posterior, entre ellas las de la sustancia gelatinosa. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan en sentido oblicuo al lado opuesto en las comisuras blancas y gris anterior dentro de un segmento espinal de la médula y ascienden por el cordón blanco contralateral como un haz espinotalámico lateral. Conforme este haz ascienden por la médula oblongada, se sitúa cerca de la superficie lateral y entre el núcleo olivar inferior y el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. Muchas fibras del fascículo espinotalámico lateral terminan formando sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Los axones de estas neuronas pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna, que es la que va subiendo hacia la corona radiada, para alcanzar el área somestésica en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. Desde ahí la información se transmite a otras regiones de la corteza para ser utilizada por las áreas motoras y el área de asociación parietal. La corteza cerebral se encarga de interpretar la cantidad de información sensitiva al nivel de la conciencia. Del lado derecho tenemos las vías del tacto ligero y la presión. Estas ascienden por el haz espinotalámico anterior. Los axones penetran en la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y se dirigen a la punta del cordón gris posterior, donde se dividen también en ramas ascendentes y descendentes. Esas ramas recorren una distancia de 1 o 2 segmentos medulares y contribuyen al fascículo posterolateral del Lizard también, igual que las vías del dolor. Se cree que esas fibras de la neurona de primer orden terminan estableciendo sinapsis con células del grupo de la sustancia gelatinosa del cordón gris posterior. Los axones de la neurona de segundo orden cruzan al lado opuesto en las comisuras anteriores gris y blanca dentro de varios segmentos espinales y ascienden por el cordón blanco anterolateral opuesto como el fascículo espinotalámico anterior. Conforme este fascículo anterior asciende a lo largo de la médula, se añaden nuevas fibras a la porción medial del fascículo. Conforme el haz asciende por la médula oblongada, acompañada del haz espinotalámico lateral y el haz espinotectal, todos ellos forman lo que es el lemnisco espinal. El lemnisco espinal continúa ascendiendo a través de la parte posterior del puente, que también lo conocemos como protuberancia, hasta el techo del mesencéfalo, y las fibras del fascículo espinotalámico anterior terminan formando sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Se cree que las sensaciones protopáticas del tacto y la presión se perciben ahí. Los axones de las neuronas de tercer orden del núcleo ventral posterolateral del tálamo pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada para alcanzar el área somestésica en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. La apreciación consciente del tacto y de la presión depende de la actividad de la corteza cerebral. Las sensaciones solo se pueden localizar de forma aproximada y es posible muy poca discriminación de la intensidad de esa sensación. ¿Pasa? Bueno, del lado izquierdo tenemos la imagen de las vías del tacto discriminativo que ascienden por el cordón blanco posterior, el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Los axones de estas penetran en la médula espinal desde el ganglio espinal posterior y pasan directamente al cordón blanco posterior del mismo lado. No atraviesan.
Aquí las fibras se dividen en ramas ascendentes largas y ramas descendentes cortas. Las ramas descendentes bajan un número variable de segmentos y dan lugar a ramas colaterales que forman sinapsis con las células del cordón gris posterior, con las neuronas internunciales y con las células del cordón anterior. Está claro que estas fibras descendentes cortas participan en los reflejos intersegmentarios. Las fibras ascendentes largas también pueden terminar en sinapsis con las células del cordón gris posterior, con las neuronas internunciales y con las neuronas del cordón anterior. Su distribución puede extenderse sobre numerosos segmentos de la médula espinal. Como en el caso de las fibras descendentes cortas, también participan en los reflejos intersegmentarios. Muchas fibras ascendentes largas suben por el cordón blanco posterior, como fascículo grácil o de Gol y fascículo cuneiforme o de Burdach. El fascículo grácil está presente en toda la longitud de la médula espinal y contiene las fibras ascendentes largas de los nervios raquídeos sacro, lumbar y 6 dorsales inferiores. El fascículo cuneiforme ocupa una posición lateral en los segmentos dorsales o torácicos superiores y cervicales de la médula, y está separado del fascículo grácil por un tabique. Contiene las fibras ascendentes largas de los 6 nervios raquídeos dorsales superiores y de todos los cervicales. Las fibras de los fascículos grácil y cuneiforme ascienden en posición isolateral y terminan en sinapsis con las neuronas de segundo orden de los núcleos grácil y cuneiforme de la médula oblongada. Los axones de las neuronas de segundo orden, denominados arcuatas internas, fibras arcuatas internas, pasan en dirección anteromedial alrededor de la sustancia gris central y cruzan el plano medio para decusarse, es decir, ubicarse del otro lado, con las fibras correspondientes del lado opuesto en la decusación sensitiva. Las fibras ascienden después como un solo fascículo compacto, el lenisco medial, a lo largo de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Terminan formando sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Los axones de las neuronas de tercer orden pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada para alcanzar el área somestésica en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. Muchas fibras del fascículo cuneiforme procedentes de los segmentos cervicales y dorsales superiores, una vez finalizan en la neurona de segundo orden del núcleo cuneiforme, hacen relevo y siguen como axones de las neuronas de segundo orden para entrar en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. La vía se conoce como fascículo cunocerebeloso y las fibras se denominan fibras arcuatas externas posteriores. La función de esas fibras es transmitir información del sentido articular muscular al cerebelo. Del lado derecho tenemos las vías de la sensibilidad articular y muscular que ascienden por el fascículo espinocerebeloso posterior. Los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio espinal posterior entran en el cordón gris posterior y terminan formando sinapsis con las neuronas de segundo orden en la base de la columna gris posterior. Estas neuronas se conocen en conjunto como núcleo dorsal o columna de Clark. Los axones de las neuronas de segundo orden penetran en la parte posterolateral del cordón blanco lateral en el mismo lado y ascienden por el fascículo espinocerebeloso posterior hasta la médula oblongada. Es la línea azul clarita. Ahí el fascículo se une con el pedúnculo cerebeloso inferior y termina en la corteza cerebelosa. Podemos observar que no asciende hasta la corteza cerebral. Las fibras espinocerebelosas posteriores reciben la información articular y muscular desde los huesos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y miembros inferiores. Esta información relacionada con la tensión de los tendones musculares y los movimientos de los músculos y las articulaciones la utiliza el cerebelo para la coordinación de los movimientos de los miembros y el mantenimiento de la postura. ¿Pasa?
Otras vías ascendentes que encontramos es el fascículo espinotectal, que es la línea roja. Los axones entran en la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y se desplazan hasta la sustancia gris, donde forman sinapsis con neuronas de segundo orden desconocidas. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan el plano medio y ascienden como fascículo espinotectal en el cordón blanco anterolateral situado cerca del fascículo espinotalámico lateral. Después de pasar a través de la médula oblongada y del puente, terminan en sinapsis con las neuronas del colículo superior del mesencéfalo, ya después de haber ascendido todo. Esta vía proporciona información aferente para los reflejos espinovisuales y controla los movimientos de los ojos y la cabeza. Después tenemos la línea negra, que es el fascículo espinorreticular. Los axones entran en la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en la sustancia gris. Los axones de estas neuronas de segundo orden ascienden por la médula espinal como fascículo espinorreticular en el cordón blanco lateral. Están mezclados con el fascículo espinotalámico lateral. La mayoría de las fibras no se cruzan y terminan en sinapsis con neuronas de la formación reticular en la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. El fascículo espinorreticular proporciona una vía aferente para la formación reticular que desempeña un importante papel al influir en los niveles de conciencia. Por último tenemos la línea azul, que es el fascículo espino-olivar. Los axones entran en la médula espinal desde los ganglios espinales posteriores y terminan en neuronas de segundo orden desconocidas en el cordón gris posterior. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan la línea media y ascienden como fascículo espino-olivar en la sustancia blanca de la unión de los cordones anterior y lateral. Los axones terminan en sinapsis con neuronas de tercer orden en los núcleos olivares inferiores de la médula oblongada. Los axones de las neuronas de tercer orden cruzan nuevamente la línea media y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El fascículo espino-olivar conduce información al cerebelo desde los órganos cutáneos y propioceptivos. ¿Pasa? Bueno, en esta tabla se encuentran resumidas las principales vías sensitivas, que fueron lo que expliqué anteriormente. Es como un poquito más fácil tratar de entenderlo con esta, entonces la colocamos para eso. ¿Pasa? Listo. Bien, ahora hablando un poco acerca de lo que son los tractos descendentes de la médula espinal, podemos decir que aquellas neuronas motoras que se sitúan en los cordones grises anteriores de la médula espinal van a enviar axones que inerven a los músculos esqueléticos por medio de las raíces anteriores de los nervios espinales. Esas neuronas son las que nosotros denominamos neuronas motoras inferiores y constituyen una vía final que va a ser común hacia los músculos. Las neuronas motoras inferiores son constantemente bombardeadas por impulsos nerviosos que descienden desde la médula oblongada, el puente, el mesencéfalo y la corteza cerebral, así como aquellos que entran a lo largo de las fibras sensitivas desde lo que son las raíces posteriores. Aquellas fibras nerviosas que descienden en la sustancia blanca desde distintos centros nerviosos supraespinales y están separadas en haces son las que denominamos tractos descendentes. Además, las neuronas supraespinales y sus fascículos se van a conocer como neuronas motoras superiores y van a proporcionar una gran cantidad de vías independientes o separadas que pueden influir en la actividad motora. En lo que respecta a la organización anatómica, podemos observar que es muy similar a la de las vías ascendentes, solo que es contraria. Si analizamos la de las vías ascendentes, la neurona de primer orden se ubicaba en la parte de aquí, la parte inferior, pero en las vías descendentes es todo lo contrario. La neurona de primer orden va a tener su cuerpo celular en la corteza cerebral
y su axón va a descender para formar sinapsis con la neurona de segundo orden. Aquella neurona de segundo orden es una neurona internuncial que se sitúa en el cordón gris anterior de la médula espinal. El axón de esta, a pesar de ser corto, tiene la longitud suficiente para formar sinapsis con la neurona de tercer orden, que es la que denominamos neurona motora inferior, y se ubica en el cordón gris anterior. El axón de esta última va a inervar directamente al músculo esquelético por medio de la raíz anterior en el nervio espinal. Ahora, antes de pasar con lo que son cada uno de los fascículos descendentes, podemos hacer un resumen de sus funciones. Tenemos el fascículo córtico espinal, que constituye una vía participante en los movimientos voluntarios aislados y especializados, sobre todo en las partes distales de los miembros. Está el fascículo retículo espinal, que puede que facilite o inhiba la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma en los cordones grises anteriores, y por ende puede facilitar o inhibir el movimiento voluntario o la actividad refleja. Las neuronas motoras alfa son aquellas que inervan las fibras musculares extrafusales, o las que conocemos bien como fibras musculares, y las gamma son las que inervan a las fibras musculares intrafusales, que se ubican en el uso muscular. El fascículo tectoespinal se relaciona con los movimientos posturales reflejos como respuesta a estímulos visuales. Las fibras de este fascículo se relacionan con neuronas simpáticas en el cordón gris anterior y participan en los reflejos de dilatación pupilar cuando nos encontramos en la oscuridad. El fascículo rubroespinal, que actúa también sobre las neuronas motoras alfa y gamma en las columnas grises anteriores y facilita la actividad de los músculos flexores, mientras que inhibe la actividad de los músculos extensores o antigravitatorios. Algo contrario a la función del fascículo vestibuloespinal, que también actúa sobre las neuronas motoras en las columnas grises anteriores, pero facilita la actividad de los músculos extensores, mientras que inhibe la actividad de los músculos flexores, interviniendo así en la actividad postural relacionada al equilibrio. Tenemos el fascículo olivoespinal, que puede que juegue un papel en la actividad muscular, pero en la actualidad se poseen muchísimas dudas acerca de su existencia como un fascículo independiente, y las fibras automáticas descendentes, que se relacionan con el control de la actividad visceral. En esta imagen podemos observar un corte transversal de la médula espinal, en donde vemos todas las terminaciones de los fascículos descendentes. Por aquí tenemos los fascículos córtico-espinales, que son dos, lateral y anterior. Tenemos el olivoespinal, del que pues se tiene duda de la existencia, el rubroespinal por acá, el vestibuloespinal, Fascículo corticoespinal. Los fascículos corticoespinales nacen como axones en las células piramidales situadas en la quinta capa de la corteza cerebral. Se destaca que la mayoría de las fibras corticoespinales son mielínicas y que se trata de fibras pequeñas con conducción relativamente lenta, o sea, la conexión de ellas es más lenta. Las fibras descienden convergentes en la corona radiada y después pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna. Los fascículos continúan después a través de los 3/5 centrales de la base del pedúnculo mesencefálico. En la médula oblongada, los haces se agrupan a lo largo del borde anterior para formar una tumefacción conocida como pirámide. Aquí es donde se le da el nombre alternativo de fascículo piramidal, en la médula oblongada. En la unión de la médula oblongada y la médula espinal podemos apreciar en la imagen la línea roja. Hay una decusación, o sea, cruza hacia el otro lado y entra hacia el cordón blanco lateral de la médula espinal para formar el fascículo córtico-espinal lateral. En la imagen lo podemos apreciar como una línea roja.
Las fibras restantes que no cruzan, que no hacen la decusación, son las que descienden por el cordón blanco anterior de la médula espinal como fascículos corticoespinales anteriores. En este caso sería la línea negra, que podemos observar que va recto, no hace decusación, no cruza hacia el otro lado. Y estas fibras que cruzan la línea media terminan en el cordón gris anterior de los segmentos medulares en las regiones cervicales y dorsales. La mayoría de las fibras corticoespinales forman sinapsis con las neuronas internuciales, que a su vez hacen sinapsis con las neuronas motoras alfas. Podemos especificar que esta vía confiere cierta rapidez y agilidad a los movimientos voluntarios y por lo tanto se utilizan para realizar movimientos específicos y que sean de modo rápido. Pasa, Isa. El fascículo reticuloespinal. Este atraviesa del mesencéfalo, el puente o la protuberancia y la médula oblongada. Existen grupos diseminados de células y de fibras nerviosas que conducen en conjunto y se conoce como formación reticular. Las fibras reticuloespinales del puente descienden del cordón blanco anterior. Esas neuronas envían axones en su mayor parte no cruzados, ellos no se cruzan, hacia la médula espinal y forman el fascículo reticuloespinal pontino. En este caso sería nuestro cordón blanco lateral. Y los fascículos reticulares son los que influencian por estos movimientos y la actividad refleja, que consiste en la respuesta específica y estereotipada a un estímulo adecuado. Valentina se está entrecortando. Bueno, ahora podemos hablar acerca del fascículo tectoespinal. Las fibras de este fascículo proceden de células nerviosas que se ubican en el colículo superior, como lo podemos observar en la imagen, en el colículo superior del mesencéfalo. La mayoría de estas cruzan la línea media justo después de su origen, como lo podemos observar, haciendo una decusación por aquí. Y van a descender por el tronco encefálico cerca del fascículo longitudinal medial, formando lo que es el fascículo tectoespinal. Este fascículo desciende a través del cordón blanco anterior de la médula espinal cerca de la fisura media anterior. La mayor parte de sus fibras van a finalizar en el cordón gris anterior, en los segmentos cervicales superiores de la médula espinal, haciendo sinapsis con neuronas internuciales. Por lo general, se cree que estas fibras de este fascículo participan en lo que son los movimientos posturales reflejos como respuesta a estímulos visuales. Ahora bien, para poder hablar acerca del fascículo rubroespinal, tenemos que tratar un poco antes acerca de lo que es el núcleo rojo. El núcleo rojo se ubica en el techo del mesencéfalo, justo en esta zona que estoy señalando, a nivel del colículo superior. Los axones de las neuronas de este núcleo cruzan la línea media al mismo nivel del núcleo, es casi horizontal. Y van a descender como un fascículo rubroespinal a lo largo del puente y de la médula oblongada para ingresar en el cordón blanco lateral de la médula espinal. Las fibras de este van a finalizar en sinapsis también con neuronas internuciales del cordón gris anterior de la médula. Las neuronas del núcleo rojo reciben impulsos que son de tipo aferente a través de conexiones que tienen con la corteza cerebral y el cerebelo. Por lo general, se cree que estas constituyen una vía indirecta que es sumamente importante, a través de la cual la corteza cerebral y el cerebelo van a influir en la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma de la médula espinal,
Como función, este fascículo facilita la actividad de los músculos flexores, mientras que inhibe la actividad de los músculos extensores o antigravitatorios. El fascículo vestibuloespinal. Bueno, los núcleos vestibulares están situados en el puente y la médula oblongada, debajo del piso del cuarto ventrículo. Los núcleos vestibulares reciben fibras aferentes del oído interno a través del nervio vestibular y del cerebelo. Las neuronas del núcleo vestibular lateral son las que dan lugar a los axones que forman el fascículo vestibuloespinal. El fascículo desciende sin cruzar a través de la médula oblongada y de la médula espinal por el cordón blanco anterior. Las fibras terminan en sinapsis con neuronas internunciales del cordón gris anterior de la médula espinal. Por medio de este fascículo, el oído interno y el cerebelo facilitan la actividad de los músculos extensores e inhiben la actividad de los músculos flexores en asociación con la conservación del equilibrio. ¿Pasa? El fascículo olivoespinal. Bueno, anteriormente se pensaba que el fascículo olivoespinal procedía del núcleo olivar inferior y descendía por el cordón blanco lateral de la médula espinal para influir en la actividad de las motoneuronas del cordón gris anterior. Pero actualmente existen dudas considerables sobre su existencia. ¿Pasa? Finalmente tenemos lo que son las fibras autónomas descendentes y pues los fascículos intersegmentarios. Sobre las fibras autónomas descendentes podemos decir que en los centros superiores del sistema nervioso central que se relacionan con lo que es la actividad autónoma se sitúan en la corteza cerebral, en el hipotálamo, en el complejo amigdaloide y en la formación reticular. A pesar de que no han sido reconocidos fascículos distintos, por medio de la investigación de las lesiones medulares, se ha demostrado que existen los fascículos autónomos descendentes y que muy probablemente forman parte de lo que es el fascículo reticuloespinal. Estas fibras van a nacer de neuronas que se ubican en los centros superiores y van a cruzar la línea media en el tronco del encéfalo o en el tronco encefálico. Luego van a descender con el cordón blanco lateral de la médula terminal y van a finalizar haciendo sinapsis con células motoras autónomas de los cordones grises laterales a nivel dorsal y lumbar superior en lo que es la eferencia simpática y a nivel sacromedio, que es la parasimpática. Respecto a los fascículos intersegmentarios, se podría decir que existen tractos ascendentes y descendentes cortos que inician y terminan en la médula espinal, en los cordones anteriores, laterales y posteriores. Estos tienen una gran importancia en lo que son los reflejos, reflejos espinales intersegmentarios. Acá tenemos también una tabla de resumen acerca de todas las vías descendentes de la médula espinal. Y ahora bien, por último podemos hablar sobre el arco reflejo. El reflejo, en una definición simple, es una respuesta involuntaria a un estímulo que depende de la integridad del arco reflejo. Este arco reflejo va a consistir de ciertas estructuras anatómicas como lo son el órgano receptor, la neurona aferente, la neurona efectora y el órgano efector. Si dicho arco reflejo posee únicamente una sinapsis, se denominaría monosináptico. En la médula espinal, estos arcos reflejos son muy importantes para conservar lo que es el tono muscular, lo cual es la base de la postura corporal. Entonces, el órgano receptor se sitúa en la piel, en el músculo, en el tendón, mientras que el cuerpo de la neurona aferente va a estar localizado en el ganglio radicular posterior y su axón central, el axón central de la neurona de primer orden, o sea, esta neurona, terminaría en sinapsis con una neurona efectora. Debido a que las fibras de esta neurona tienen un diámetro grande y la capacidad de
conducción amplia o rápida. El hecho de que exista solo una sinapsis generaría una respuesta muy veloz. Cuando hablamos de arco reflejo, existen ciertas propiedades que debemos tener en cuenta para su comprensión o su estudio. La primera de ellas es la ley de la inervación recíproca. En términos simples, esta ley afirma que no es posible activar simultáneamente los reflejos flexor y extensor del mismo tiempo, sino que para que esta ley funcione, las fibras nerviosas aferentes, que son responsables de la acción muscular refleja flexora, deben tener ramas que formen sinapsis con las neuronas motoras extensoras del mismo miembro, para poder inhibirlas. En esta imagen podemos observar un ejemplo. Cuando vamos al médico y estudian lo que es el reflejo rotuliano, esta ley se presenta. Mientras hay extensión, esas ramas que van a formar sinapsis con las neuronas motoras extensores van a inhibir la extensión. Y la última propiedad importante en esto que es el arco reflejo es el reflejo extensor cruzado, que establece que la estimulación aferente del arco reflejo que causa la extensión del miembro ipsolateral va a originar la extensión del miembro contralateral. Esto simplemente establece que la evocación de un reflejo de un lado del cuerpo va a causar los efectos opuestos en el miembro del otro lado del cuerpo. Aquí tendríamos un ejemplo, mientras que en un lado se está causando la flexión, en el otro la extensión. Y pues aquí están las referencias. Ok, muy buena exposición. Por favor, cuelgan el link de la presentación en archivos para colgarlo también en el aula extendida. ¿Sí? Listo. Bueno, chicos, preguntas. Muy buena la exposición. Es un tema escabroso, un tema que no es tan sencillo. Hicieron unas buenas referencias. Vamos a jugar un poco, como es costumbre. Y después de esa jugada descansamos, nos tomamos un break. ¿Ok? O si quieren nos tomamos el break ahora, no sé. Y después jugamos. Ustedes dirán. ¿Qué dicen? Pues, profe, creo que el break después para poder jugar. Ok. Con la información. El break después, vale. Ya voy a compartir. Listo, ahí tienen el nuevo pin. Me avisan si no pueden verlo.
Bueno, hasta el momento son 15. Vamos a esperar, por favor, que primero completen los 20. A ver. Ok, ya somos 20, pues arrancamos. Primera pregunta, estructura anatómica que señala la X. X de color negro. Cono terminal, solo 3 personas. Recuerden que el filum va más abajo. Llega al filum terminal, llega hasta el coxis. Siguiente pregunta, estructura anatómica que señala la X. X de color blanco. Vía sensitiva o aferente, cualquiera de las dos, era correcta. 12 personas contestaron bien. Isa Bendaño, a la cabeza, estructura que señala la X. X de color negro. Hasta posterior, ok. Siguiente pregunta, estructura que señala la X. Terminal, ok, la mayoría. Estructura que señala la X. X de color blanco. Ganglio sensitivo. Okay. Estructura que señala la X. X de color negro. Surco medio anterior, recuerden, el surco medio anterior es más real que el posterior es más virtual. Si lo ven, lo notaron que estaba más anchito. Entonces recuerden eso es una característica. La otra que se pueden guiar también es por la sustancia gris. Las astas anteriores son mucho más voluminosas que las astas posteriores. Estructura que señala la X. X de color blanco.
raíz anterior. Siguiente. Estructura que señala la X. X de color blanco. Vía eferente o vía motora, ¿verdad? Igual. Muy bien, la mayoría. Estructura anatómica que señala la X. X de color negro. Surco medio posterior. Estructura que señala la X. Cauda equina o cola de caballo, muy bien, ninguno se equivocó. Estructura anatómica que señala la X. X de color blanco. Raíz posterior, ok. Última pregunta, estructura que señala la X. X de color negro. Ok. Hasta anterior. Algunos pusieron hasta posterior. Recuerden lo que les dije de que eso es más gruesa, la sustancia gris en las astas anteriores, que la de las astas posteriores. Y alguien también colocó raíz anterior. Hay que diferenciar entre qué es raíz y qué es asta. Ok, Ángel Díaz, tercer lugar, 11 de 12 posibles. Valentina Ayala, 11 de 12 posibles. Y Isa Bendaño, 12 de 12. Juan Medina también estuvo. Y Laura estuvieron de cuarto y quinto respectivamente. Fíjense que Ángel Díaz, que no fue de la exposición, mientras que las otras dos señoritas sí estuvieron en la exposición, ¿verdad? Obtuvo el tercer lugar. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué hora son? Son las 2:32. Bueno, yo creería que de pronto dejemos hasta aquí. Mañana continuamos, ¿les parece? Mañana le tocaría tronco encefálico, como para no embotarnos tanto. Recuerden que este sábado tenemos nuestro primer quiz. Meninges, senos venosos y médula, ¿ok? No vamos a meter tronco encefálico para darle chance, porque tronco encefálico también es un poquito duro. Entonces, para que tengan chance de que puedan estudiar, entonces para la próxima semana